Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de medicamentos y COVID-19, particularmente aquellos genéricos que hoy por hoy están en el mercado. También hablaremos de los tratamientos monoclonales, estos tratamientos que se han convertido ya en una esperanza muy importante para tratar COVID-19. Por supuesto, hablaremos de su efectividad, biotecnología, no solamente aplicada a las vacunas, sino también ahora a los fármacos. En septiembre pasado, la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso combinado de anticuerpos monoclonales para tratar determinados casos de COVID-19. Hay que recordar que hoy por hoy diversas farmacéuticas están ya en la fase final de prueba de algunos de estos tratamientos, así que hoy entraremos en esos detalles. La industria de medicamentos genéricos se enfrenta a diferentes retos. El 70% de los medicamentos declarados esenciales en algunos países para el tratamiento de COVID-19 son genéricos. De esto también hablaremos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud publica la primera definición clínica oficial de la enfermedad post-COVID, algo que sin duda alguna nos interesa conocer a todos. Y los reportes internacionales muestran que los síntomas de COVID-19 después de la vacunación suelen ser leves y probablemente la proporción de adultos asintomáticos es mayor en personas vacunadas frente a las no vacunadas. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El SARS-CoV-2 ha traído consigo el acelerado aumento de estudios clínicos para desarrollar una fuente de tratamientos médicos y vacunas. El mundo científico busca combatir este virus con todo un arsenal. Sin embargo, la batalla aún es incierta. Ante un patógeno altamente cambiante, surge una gama de tratamientos para la emergencia sanitaria, desde medicamentos esenciales y genéricos hasta biotecnológicos. La Organización Mundial de la Salud señala que los medicamentos esenciales cubren las necesidades sanitarias prioritarias de la población. Deben estar disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible. Desde el anuncio de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19, algunas naciones tienen una lista de medicamentos esenciales, entre estos antibióticos, fármacos para el tratamiento de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antipiréticos, anestésicos, fármacos antiarrítmicos, morfinas y ansiolíticos, los cuales se han ido revisando y actualizando. A la fecha se carece de una lista de fármacos esenciales general que solo sea para el tratamiento de COVID-19. Por otro lado, la industria de medicamentos genéricos se ha enfrentado a diferentes retos durante la pandemia COVID-19. Se estima que 70% de estos declarados esenciales en algunos países para el tratamiento de COVID-19 son genéricos, como son los medicamentos de unidades de cuidados intensivos, tratamientos agudos y crónicos e incluso durante los meses más críticos. Pero también la crisis a la que se enfrentan las naciones es la fabricación del principio activo, llamado APIs. Mientras Europa baja los volúmenes, India y China acaparan la fabricación de los APIs más sencillos de grandes volúmenes. En sí, señalan los expertos que los medicamentos esenciales aunan la razón de ser del medicamento genérico como elemento imprescindible del sistema sanitario que garantiza el acceso a la medicación, permitiendo con el mismo presupuesto se pueda tratar a más pacientes, además de asegurar el abastecimiento de medicamentos en todo momento. Con la pandemia COVID-19, los sistemas de salud mundial deben dar abasto a millones de personas que enferman de forma grave. Los medicamentos en sus diferentes modalidades deben ser asequibles para garantizar su vida.
Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para que nuestra compañera Verónica López nos actualice el informe que ha rendido este día el organismo. Verónica, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia retrocede, pero seguimos sumando casos y fallecimientos, eso sí, a un ritmo más moderado. En total, 237 millones de personas se han contagiado y de ellas 4,8 millones han fallecido. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, las muertes repuntan un 2% en Europa y en América, pero bajan en el resto de regiones, especialmente en África y en Asia. Más de 2.600 millones de personas en el mundo están vacunadas con pauta completa, un número insuficiente según la OMS, que denuncia sobre todo la desigualdad en el reparto y la dificultad para que las vacunas lleguen a países de bajos ingresos. Van llegando, pero no al ritmo deseado. Como ejemplo, este domingo Venezuela ha recibido más de 2 millones de dosis del sistema COVAX. Y mientras la falta de vacunas es un problema para muchos países, otros hacen la vacunación obligatoria en determinados sectores. Es el caso de Nueva Zelanda, que obliga a sanitarios y maestros a vacunarse. Es una medida similar a la adoptada en Australia y algunos países europeos como Francia. En otros, como Alemania, existe el debate legal sobre si esta obligatoriedad vulnera derechos fundamentales. En Estados Unidos, el pasado mes de septiembre, el presidente Joe Biden anunció la vacunación obligatoria de todos los empleados del gobierno federal. Pese a que se acerca el fin del plazo fijado, cientos de miles de soldados estadounidenses no han recibido una primera dosis o no han completado la pauta, según han revelado algunos medios locales. Otro caso destacable es el de Malasia, uno de los países del sudeste asiático más afectados por la pandemia y que ha alcanzado el 90% de la población adulta vacunada. Desde hoy abre las fronteras nacionales para las personas con pauta completa, aunque las internacionales seguirán cerradas para el turismo extranjero. Contrasta con otros países de la región como Birmania, donde solo el 7% de la población está vacunada. También la ciudad australiana de Sídney vuelve este lunes a la normalidad con el 70% de la población inmunizada y pone fin a un confinamiento de más de 100 días. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. La Organización Mundial de la Salud nombra a post-COVID como una nueva enfermedad y publica su definición. La Organización Mundial de la Salud acaba de publicar la primera definición clínica oficial de la enfermedad post-COVID-19, acordada tras una consulta mundial y publicada para facilitar el tratamiento de los enfermos. La enfermedad emergente, que también se denomina COVID-19 de larga duración, la contraen personas que han tenido infecciones confirmadas o probables de coronavirus. Suele aparecer normalmente 3 meses después del inicio del COVID-19. Los síntomas duran al menos 2 meses y no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. Hasta ahora, la falta de claridad entre los profesionales de la salud acerca de la enfermedad ha complicado los esfuerzos por avanzar en la investigación y el tratamiento. Por ese motivo, la Agencia de la Salud decidió buscar una definición de caso clínico estandarizado a nivel mundial. Los síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente repercuten en el funcionamiento cotidiano. También es importante remarcar que los síntomas pueden ser de nueva aparición tras la recuperación inicial de un episodio agudo, o bien pueden persistir desde el inicio de la enfermedad. Además, los síntomas también pueden fluctuar o puede haber recaídas con el tiempo. Al publicar la definición, se señala también que la mayoría de los pacientes que padecen COVID-19 se recuperan completamente, aunque algunos sufren efectos a largo plazo en su organismo, en los sistemas pulmonar, cardiovascular y nervioso, así como efectos psicológicos. Estos efectos pueden producirse aunque la presentación de la enfermedad sea leve, moderada a grave. La nueva definición es un importante
importante paso adelante para estandarizar el reconocimiento de los pacientes con esta condición y afirmó que la OMS espera que esta definición ayude al personal médico y sanitario a reconocer a los pacientes y a comenzar con los tratamientos e intervenciones adecuados. Sin embargo, reconocen que aunque existen varias pruebas para detectar la infección inicial por COVID-19, no hay ninguna para detectar esta afección posterior y aún no está claro qué lo desencadena en los enfermos, informó Rocío López Fonseca. Interesante, sin duda, esta definición que hoy establece la Organización Mundial de la Salud. Ya tendremos oportunidad de comentar este punto con nuestro experto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Mientras tanto, le contamos que, de acuerdo con los expertos, la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia de la salud mental, evidenciando las carencias que tiene, especialmente la de niños, adolescentes y que se encuentran en niños, adolescentes que tienen una salud ya de por sí deteriorada. Más de año y medio después de su estallido, la pandemia continúa afectando a la salud mental de la población. De hecho, psiquiatras y psicólogos coinciden en que este impacto psicológico durará más que el propio virus. Pero el problema, recuerdan los expertos, no es nuevo. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida, y el suicidio es ya la primera causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Para dar respuesta a esta pandemia de salud mental, desde el sistema público hace falta, según los expertos, más inversión y más profesionales. Sin embargo, esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto las graves carencias de la atención a la salud mental. El impacto psicológico de la pandemia está siendo especialmente acusado en algunos segmentos de la población más vulnerables ante situaciones de crisis, como son las personas que previamente tenían un trastorno mental grave, los profesionales sanitarios y en especial la población infantil juvenil. La UNICEF ha dado a conocer los resultados del informe Estado Mundial de la Infancia 2021, que por primera vez en su historia centra su atención en la salud mental. El informe revela que 1 de cada 7 adolescentes en el mundo, entre los 10 y los 19 años, tiene un trastorno mental diagnosticado y que el suicidio es ya la 5ª causa de muerte para este grupo de edad. Por cierto que este domingo 10 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra las Enfermedades Mentales, haciendo referencia, por supuesto, a la salud mental, importante y muy necesaria en estos tiempos. Interesantes también los diagnósticos que han hecho expertos sobre cómo impactará esta pandemia en la salud mental de la humanidad. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos con más noticias. Hablando de la salud mental, la UNESCO llama a todos los países a fortalecer la salud mental de sus profesores. La recuperación del sector educativo tras la pandemia de COVID-19 necesita una mayor inversión en el bienestar, la formación, el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo de los 71 millones de educadores que hay en el mundo, afirmaron organismos de la ONU. Hasta el 27 de septiembre, las escuelas se han reabierto totalmente en 124 países, parcialmente en otros 44, y han permanecido totalmente cerradas en 16. Estas realidades ponen de manifiesto la necesidad de prestar atención a la salud y el bienestar de los docentes en el momento de la reapertura de las escuelas, así como de continuar con el desarrollo profesional para integrar y desplegar con éxito la tecnología educativa. Según una evaluación de la UNESCO, el 71% de los países priorizaron de algún modo la vacunación de los profesores, pero solo 19 los incluyeron en la primera ronda de inoculaciones, mientras que otras 59 naciones no les dieron ningún tipo de preferencia en sus planes de distribución de la vacuna. Por ello, es necesario dedicar un mayor esfuerzo en apoyo de los profesores cuando la enseñanza a distancia e híbrida sigue siendo necesaria. Ubicar a los profesores en el centro de la recuperación de la educación es el objetivo de este año. Exigirá aumentar el tamaño de la plantilla. Por ejemplo, en el África subsahariana se necesitan miles de profesores más para alcanzar los objetivos relativos a la educación en 2030, informó
Rocío López Fonseca. Ecuador acelera la inmunización contra COVID-19 con la vacuna china de CanSino. La vacuna Convidecia de la biofarmacéutica china CanSino contra la COVID-19 ha cobrado protagonismo en los últimos días en Ecuador, donde se ha popularizado su uso dentro del Plan Nacional de Vacunación que avanza de manera acelerada. Según autoridades sanitarias ecuatorianas, esta vacuna, que solo requiere de la aplicación de una dosis, se ha sumado con éxito y gran aceptación al proceso de vacunación de la nación sudamericana. De allí hemos tenido una buena respuesta a esta vacuna, por lo cual nosotros hoy por hoy la tenemos ya en las partes urbanas. ¿Para qué? Para que la población que no accedió a ninguna vacuna en los anteriores meses, pues accedan a la vacuna CanSino con una sola dosis. Desde su llegada al país, la aplicación de esta vacuna se ha destinado a personas que viven en zonas alejadas, privadas de la libertad y en situación de movilidad a escala nacional. Yo vivo en la calle, pero de vez en cuando le veo a mi familia y no todo siempre es por uno, sino que también por la familia también. Y me decidí venirme a vacunar, como que siento un poco más de confianza para poder estar con mi familia y todo eso, más tranquilo. La vacuna de CanSino es la segunda proveniente de China que se administra en Ecuador en la lucha contra la pandemia, después de la CoronaVac, de la farmacéutica Sinovac, que es el principal proveedor de biológicos del país. El país ha logrado vacunar hasta el momento de forma completa a un poco más de 9,4 millones de personas, que representan más del 50% de la población, según el sitio web Vacunómetro del Ministerio de Salud. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. Y hoy por hoy están desarrollando algunos ensayos clínicos para tratar las complicaciones pulmonares graves como neumonía viral a consecuencia de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las farmacéuticas han centrado los conocimientos científicos y recursos para desarrollar nuevas opciones terapéuticas que contribuyan a la lucha contra esta enfermedad. Asimismo, han desarrollado ensayos para aliviar el daño a pulmón y disminuir el riesgo o la gravedad de complicaciones respiratorias agudas en pacientes infectados por SARS-CoV-2 que han sido hospitalizados. Tal es el caso de la farmacéutica Boehringer, que en el último bimestre del 2020 anunció el inicio de un ensayo clínico fase 2 de un compuesto, un potente inhibidor. El objetivo de la terapia es reducir la necesidad de asistencia respiratoria, mejorar la tasa de recuperación de los pacientes, aliviar la enorme carga económica y social. La COVID-19 causa complicaciones pulmonares graves como neumonía viral y en casos graves provocar síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia pulmonar. Los pacientes no pueden respirar por sí mismos y requieren soporte vital de un ventilador mecánico que les ayude a suministrar oxígeno al cuerpo. Aunque las vacunas al parecer están contribuyendo a reducir los casos graves de COVID-19, aún es una necesidad resolver la atención de pacientes infectados con complicaciones respiratorias y en la disponibilidad para los profesionales de la salud de una alternativa eficaz a la ventilación mecánica que reduzca de manera importante la carga del tratamiento dentro del entorno hospitalario. Se estima que 15% de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 desarrollan una enfermedad grave y hasta 30% de ellos pueden requerir atención médica en una unidad de cuidados intensivos. Entre 67 y 85% de quienes ingresan a una unidad de cuidados intensivos presentan dificultad respiratoria aguda, complicación potencialmente mortal de la COVID-19 grave. Para estos síntomas, la empresa Boehringer mencionó en su momento que con el inhibidor B1 764198 podría constituir el primer tratamiento viable para el síndrome respiratorio agudo severo relacionado con la COVID-19. A nivel mundial hay una gran variedad de iniciativas para combatir la enfermedad y salvar la vida de los pacientes, incluida la investigación y el desarrollo de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 que puedan neutralizar el virus, de moléculas pequeñas para inhibir su replicación y el desarrollo de terapias para prevenir coágulos de sangre. Informó Isaura López Villalobos.
Farmacéuticas, colegios médicos, institutos de salud se han unido para encontrar el tratamiento eficaz contra la COVID. El ensayo Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud ha reunido a más de 100 países que trabajan juntos para encontrar terapias efectivas para COVID-19 lo más rápidamente posible. Los miembros de la industria, desde la llegada de la pandemia, han estado revisando sus bibliotecas de medicamentos en busca de opciones potencialmente seguras y efectivas que podrían ayudar con el desarrollo de tratamientos nuevos o reutilizados. El Remdesivir fue el primer tratamiento de COVID-19 aprobado para tratarla por la FDA en Estados Unidos. Se han revisado los resultados del ensayo clínico Recovery de dexametasona para el tratamiento de casos de adultos que requieren asistencia respiratoria. Los Institutos Nacionales de Salud establecieron la Asociación Público-Privada Aceleración de Intervenciones Terapéuticas y Vacunas COVID-19 para desarrollar una estrategia de investigación coordinada para priorizar y acelerar el desarrollo de los tratamientos y vacunas más efectivos. El consorcio Corona en Europa, una coalición de 37 instituciones académicas, compañías farmacéuticas y organizaciones de investigación sin fines de lucro de renombre mundial, se han comprometido con el desarrollo de terapias para brindar una respuesta de emergencia a la pandemia actual de COVID-19, mediante el reposicionamiento de fármacos y para abordar los brotes de coronavirus actuales y futuros. En cuanto a los anticuerpos, en noviembre del año pasado la FDA de Estados Unidos fue la primera en otorgar una autorización de uso de emergencia al cóctel de anticuerpos de Regeneron. En febrero de 2021, la FDA otorgó una autorización de uso de emergencia para el cóctel de anticuerpos en investigación de Eli Lilly. Y así, desde entonces, se siguen buscando los medicamentos y combinación de ellos para lograr un tratamiento eficaz para los pacientes, desde los que no presentan síntomas graves hasta los que desarrollan complicaciones graves que ponen en riesgo la vida, informó Rocío López Fonseca. Ya está con nosotros en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien como siempre le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Bueno, hoy vamos a recapitular sobre algunos piquitos de información que nos habían quedado por ahí a lo largo de los últimos días y que tiene que ver con los tratamientos que hoy por hoy están aprobados y que existen. Esto que nos comentaba Rocío López Fonseca sobre este ensayo Solidaridad, doctor, en el que se ha involucrado la comunidad médico-científica. En fin, hoy, después de tener una vacuna contra COVID-19, pareciera que entonces los esfuerzos y la atención se centra en los medicamentos que tanta falta nos hacen, doctor. Sí, efectivamente. El ensayo Solidaridad es precisamente con ese propósito de unir fuerzas, la academia, la industria farmacéutica, los gobiernos, para lograr una cura o diferentes fármacos útiles para el tratamiento definitivo de COVID-19. Y así es como han surgido un sinnúmero de protocolos clínicos, de ensayos para probar medicamentos que ya existían y también para probar medicamentos o moléculas en desarrollo. Y de esa manera, comentábamos en esta mesa hace algunos días, fue que se definió, por ejemplo, la gran utilidad de dexametasona como un antiinflamatorio que vino a modificar importantemente el curso de la enfermedad y a evitar el desarrollo de gravedad en muchos pacientes, que permitió reducir mortalidad, reducir hospitalización, reducir necesidad de aporte de oxígeno, intubación endotraqueal, etcétera. Eso ha sido un parteaguas, sin lugar a dudas, el uso de corticosteroides. Y esto fue definido gracias a estos protocolos contenidos en este, digamos, en este paraguas de investigación grande, gigante, que se ha creado a nivel mundial, conocido como Solidarity, ¿no? Y por otro lado, pues el desarrollo de nuevas moléculas, tanto moléculas antivirales como anticuerpos monoclonales, antivirales también, y algunos medicamentos antiinflamatorios, inhibidores de citocinas proinflamatorias, y como en el caso de los primeros de ellos, hemos señalado el surgimiento y pronto seguramente
autorización de la molécula de molnupiravir para su uso ya de forma generalizada, con una gran limitante, el costo, que esperemos, con motivo de políticas públicas, con motivo de que haya una gestión gubernamental a todos los niveles, etcétera, se pueda lograr un precio que permita mayor acceso a la población de este tipo de fármacos en un momento dado. Y bueno, otras moléculas que están también en camino de la propia compañía Pfizer. Y qué decir de los anticuerpos monoclonales, los que ya están en este momento en uso, autorizados en diversas partes del mundo, de hecho, autorizados en su inicio por la FDA, autorizados en Europa por las agencias regulatorias, en México también por la COFEPRIS, y que también representan una gran oportunidad, sobre todo para aquellos pacientes, Belén, que se encuentran, digamos, todavía como pacientes no hospitalizados, ambulatorios, pacientes que no están extremadamente graves, sino en enfermedad conocida como moderada, que tiende a la gravedad, que tienen algunos indicadores clínicos y de laboratorio que sugieren que pueden ir a la gravedad, y ahí es el momento de utilizar este tipo de fármacos. Me refiero a los anticuerpos monoclonales y que en muchos casos han evitado precisamente eso. Si uno revisa los ensayos clínicos, te darás cuenta que el objetivo primario de estos ensayos fue reducir la hospitalización, reducir la intubación endotraqueal, reducir la necesidad de oxígeno suplementario y, por supuesto, reducir el riesgo de muerte. Así es, doctor. A propósito de los anticuerpos monoclonales, ya la semana pasada hablábamos de AstraZeneca, que está impulsando su propio tratamiento ya en fases de estudio, en las últimas fases de estudio, pero que hay laboratorios, como usted bien lo decía, que ya están autorizados y que son parte de los que se están distribuyendo o utilizando en el mundo. Si me permite, doctor, sí, claro. Hacemos una pausa, con todo gusto, regresamos con este tema y también con otro de los que ya le adelantábamos. ¿Qué pasa con los medicamentos genéricos? Con esto volvemos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Gracias por continuar con nosotros. Y mira, la Organización Mundial de la Salud autorizó un cóctel de medicamentos para combatir COVID-19. La OMS respalda el tratamiento contra la COVID-19 con un cóctel de medicamentos a base de anticuerpos monoclonales. El cóctel es recomendado solo para casos de alto riesgo de hospitalización o muerte. Combina dos fármacos. Uno está patentado y ante su alto costo, la OMS ya negocia para bajar su precio para hacerlo más asequible. Esta terapia con anticuerpos recibió la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos en noviembre del año pasado, después de que se utilizara para tratar al expresidente Donald Trump. El tratamiento puede costar miles de dólares si no está cubierto por los seguros. Según la agencia de la ONU, la intervención con esos medicamentos debe reservarse para los pacientes con síntomas leves o moderados, pero con un alto riesgo de acabar hospitalizados por presentar alguna comorbilidad, o para aquellos pacientes graves cuyo sistema inmunológico no produce anticuerpos. La farmacéutica suiza Roche ha estado trabajando en asociación con Regeneron, que tiene la patente para producir el tratamiento. La OMS también ha mantenido conversaciones con la empresa para la donación y distribución del medicamento a través de UNICEF. Las recomendaciones de la OMS se basaron en gran medida en los datos de un estudio británico realizado en junio con 9,000 pacientes que constató que la terapia reducía las muertes en pacientes hospitalizados cuyo sistema inmunitario no había logrado producir una respuesta. El tratamiento fue inventado y desarrollado el año pasado y solo se evalúa en relación al COVID-19, informó
Rocío López Fonseca. Bueno, qué interesante esta pieza informativa de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctor, nos trae de nueva cuenta al tema y nos centra un poco más sobre el uso de los anticuerpos monoclonales. Sí. Decíamos ya, hay laboratorios que están ahorita en proceso de buscando, bueno, terminando ensayos y buscando la autorización, pero hay otros que ya están autorizados, doctor, y son a los que se refería Rocío. Indudablemente, incluso son fármacos que ya se pueden adquirir en muchos países para la utilización en la población general. Terminaron los ensayos clínicos. Mira, los que están autorizados, por ejemplo, por la FDA y, por ejemplo, por la agencia regulatoria en México, que es la COFEPRIS, son la combinación del monoclonal llamado Bamlanivimab y Etesevimab, y de otro monoclonal combinado que se llama Casirivimab e Indevimab. Estos son los medicamentos que incluso por el momento en varias guías clínicas internacionales, como la guía de la Infectious Diseases Society of America o como las guías de los Centros para Control de Enfermedades o de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los están sugiriendo como medicamentos inhibidores de la unión de la proteína S del virus sobre su receptor celular, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Estos anticuerpos monoclonales se conocen como anticuerpos monoclonales antivirales, porque actúan precisamente contra esa molécula espicular del virus SARS-CoV-2. Hay otro medicamento que es Sotrovimab, pero los que son combinados, Belén, son los que han mostrado mayor eficacia, mayor seguridad. Se administran casi todos ellos en un solo bolo, en una sola administración. Son medicamentos intravenosos y son medicamentos, Belén, que se deben aplicar bajo vigilancia médica, estricta vigilancia médica. Habitualmente son bien tolerados. Sí pueden generar algunos síntomas leves que a veces se confunden un poco con los síntomas que ya de suyo tiene el paciente que está padeciendo COVID-19. Pero, Belén, sorprendentemente, en muy poco tiempo los pacientes empiezan a tener mejoría clínica en 24 o 48 horas, empieza a desaparecer la fiebre, por ejemplo, en 24 o 48 horas, los indicadores laboratoriales de inflamación empiezan a mejorar importantemente y, bueno, otros síntomas, dolores musculares, articulares, etcétera, empiezan a mejorar también de manera significativa. ¿Cuál es el momento ideal? Aquí, Belén, creo que este comentario es clave. ¿Cuál es el momento ideal para utilizar estos anticuerpos monoclonales antivirales? En los primeros 8 días. Y si se utilizan dentro de los primeros 5, es mucho mejor. ¿De qué? Del inicio de los síntomas, no de la prueba de laboratorio positiva, porque a veces las pruebas de laboratorio positivas las presentan los pacientes mucho tiempo después de haber iniciado con la enfermedad. No, es 5 días, idealmente, o menos, a partir del inicio de la sintomatología. Máximo 8 días. Si los utilizas después de 8 días, poca utilidad. ¿Por qué motivo? Porque lo hemos dicho en esta mesa muchas veces. La primera fase en el COVID agudo o en el COVID durante su primera etapa tiene actividad virológica intensa. El virus entró, empezó a invadir células humanas y se está replicando activamente en el interior de estas células humanas.
digamos, es la fase virológica, así se llama. Pero después de los primeros, digamos, 10 días, la siguiente fase ya no es una fase activamente virológica, sino una fase inflamatoria. Ya entonces el virus dejó de ser lo activo y lo replicativo para dar paso a la respuesta inmune inflamatoria del paciente, que es lo que lo lleva frecuentemente a la gravedad. Por eso los pacientes con COVID-19 que entran a un estado de gravedad, entran más o menos a un estado de gravedad entre el 7º y el 12º día. Son días difíciles, son días críticos o incluso un poco más allá. Hay una respuesta inflamatoria tardía también que puede poner en serios problemas, en extrema gravedad, a pacientes que tienen COVID y que son pacientes que incluso empezaron con síntomas 20 días previos y apenas están empezando a tener manifestaciones de mucho daño respiratorio. Entonces, en esa primera fase es en donde son útiles estos medicamentos. Ya en la siguiente fase, los medicamentos que son útiles son de otra naturaleza. Por ejemplo, en los pacientes que están empezando a requerir oxígeno suplementario, dexametasona, o tocilizumab, o un medicamento llamado baricitinib. ¿Por qué estos medicamentos? Porque estos medicamentos no son los que actúan contra el virus, sino son los que le dicen a la respuesta inmune: oye, qué bueno que estás respondiendo, pero necesitamos que respondas menos intensamente, porque la intensidad de tu respuesta inmune está llevando a mucha inflamación a los órganos vitales del paciente, ¿no? Entonces es una manera de modular la respuesta inmune en esa fase avanzada y reducir la alta inflamación, la hiperinflamación que tienen estos pacientes. Y entonces ahí en esa fase es donde utilizamos, Belén, medicamentos como tocilizumab, que es un inhibidor de interleucina 6, baricitinib, que es un inhibidor de una proteína proinflamatoria llamada JAK, y la dexametasona, que inhibe varias fases de la respuesta inflamatoria, ¿no? Okay. Ahora, frecuentemente utilizamos también estos antiinflamatorios en fases más tempranas, incluso cuando estamos utilizando los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, podemos estar utilizando caricimibab y estar utilizando también al mismo tiempo dexametasona o baricitinib, por ejemplo. Sí, eso sí es válido. O también hay un antiviral del que estuvimos hablando muchas veces, que es remdesivir, que lo ideal del remdesivir es utilizarlo siempre en el paciente hospitalizado, pero no intubado. El paciente intubado ya no tiene gran utilidad el remdesivir, porque en esa etapa el paciente ya, los ensayos clínicos han mostrado pobre respuesta, pero en el paciente que requiere hospitalizarse, está con oxígeno suplementario, está evolucionando a la gravedad, ahí, y sobre todo si el paciente tiene menos de 10 días de evolución, no más, ahí se puede utilizar el antiviral remdesivir de forma conjunta con tocilizumab, que es uno de los antiinflamatorios, inhibidor de citocina interleucina 6, o dexametasona, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que comentábamos en días pasados en este espacio, Belén, lo importante es siempre identificar en qué etapa está el paciente, clasificarlo bien, caracterizarlo bien, y eso es lo que te permite decir, en esta etapa lo que el paciente necesita es esto ya no lo necesita, es ocioso utilizarlo o es peligroso utilizarlo, y
es importante también ser oportunos porque de otra manera la evolución puede ir a la gravedad cuando ya el paciente llegó a una etapa de mucha inflamación. Interesantísima esta explicación, doctor. Regresamos con algunos comentarios después de la pausa. Con todo gusto. Vamos a la pausa, volvemos. Ya nos lo explicaba clara y ampliamente el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez qué sucede con los medicamentos monoclonales o anticuerpos monoclonales, y justo la Organización Mundial de la Salud dice que estos deben de reservarse para pacientes con síntomas leves o moderados que sin embargo podrían desencadenar un COVID grave. En la última semana de septiembre pasado, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso combinado de anticuerpos monoclonales para tratar determinados casos de pacientes con COVID-19. Se trata de los fármacos Casirivimab e Imdevimab. Esta terapia con anticuerpos recibió la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos en noviembre del año pasado. Según la agencia de la ONU, la intervención con estos medicamentos debe reservarse para los pacientes con síntomas leves o moderados, pero con un riesgo de acabar hospitalizados por presentar alguna comorbilidad, o para aquellos pacientes graves cuyo sistema inmunológico no produce anticuerpos. La guía de recomendaciones terapéuticas de la Organización Mundial de la Salud señala que Casirivimab y el Imdevimab consiguen una reducción sustancial del riesgo relativo de hospitalización. El beneficio será trivial o carecerá de importancia en términos absolutos para todos los casos, excepto los de mayor riesgo para los que debería reservarse la intervención, se señala en esta guía. Agrega que el panel de expertos que estudió el uso de medicamentos identificó que el umbral en que la mayoría de las personas quisiera recibir tratamiento es el de un riesgo superior al 10% de ser hospitalizado por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, le preguntaba justo parte de lo que ya nos comentaba también nuestra compañera Isaura. ¿Cómo saber qué pacientes sí son candidatos a los anticuerpos monoclonales en un supuesto caso, pongámoslo, de que los pacientes aparentemente no tienen síntomas graves, doctor, o parecieran no evolucionar a grave? La revisión clínica es muy importante, Belén, y algunos exámenes de laboratorio son muy importantes. Los pacientes que tienen un COVID leve son aquellos en que los síntomas, como su nombre lo dice, son leves, pero además los exámenes de laboratorio habitualmente están normales. El paciente con COVID leve puede quejarse de un poco de síntomas tipo catarral, síntomas gripales, puede tener un poco de dolor de garganta, algo de dolores musculares o articulares. Habitualmente no tiene tos, porque un paciente con COVID leve no tiene neumonía por COVID. Y ese paciente con COVID leve puede tener sintomatología 1 o 2 días y empezar a mejorar. Ese paciente, el paciente que tiene COVID leve, no necesita todo este montón de medicamentos de los que hemos venido hablando. El paciente con COVID leve necesita vigilancia, medicamentos sintomáticos para que esté con menos molestias, reposo, buena hidratación, listo, no necesita más. El paciente con COVID asintomático no necesita fármacos, y eso lo establecen todas las guías. Y lo digo porque en ocasiones vemos a una persona recién diagnóstico asintomático y ya los médicos queremos empezarles a dar de todo. Y eso no es lo recomendado internacionalmente. Pero
¿Cuál paciente es un paciente con COVID moderado? Ojo ya con esto. Es ese paciente que tiene todavía pocos síntomas, pero que cuando el médico lo revisa en el consultorio se da cuenta que el paciente además está empezando a tener mayor frecuencia cardíaca. La taquicardia es un indicador de que está ocurriendo una respuesta inflamatoria sistémica. Y hay pacientes que pueden decir, doctor, yo me siento muy bien. Sí, hay momentos en los que siento un poco más intensos mis latidos del corazón. Ojo, cuidado, cuidado, ese ya no es un COVID leve, puede ser ya un COVID moderado. Y el paciente que tiene COVID, que además se acompaña de una neumonía, pero que todavía no reduce sus niveles de oximetría a menos de 94, ese paciente ya es un paciente con COVID moderado. ¿En qué momento se define como COVID grave? Cuando el paciente tiene una neumonía que podemos identificar con el estetoscopio, pero habitualmente enviamos al paciente a un estudio de imagen, pero que además de encontrar esa neumonía, el paciente está teniendo ya concentraciones de oxígeno medidas a través de oxímetro menores de 92. Ese ya es un paciente con un COVID grave. Y un paciente con COVID crítico es aquel paciente que necesita hospitalización, ya sea por que va a requerir intubación endotraqueal o porque está presentando trastornos neurológicos asociados al COVID o porque está presentando trastornos coagulatorios importantes asociados al COVID o porque es un paciente en estado de choque asociado al COVID. Estado de choque es hipotensión arterial e inestabilidad cardiovascular. Entonces, uno puede clasificar al paciente perfectamente bien en cada uno de estos momentos que está descrito en las guías internacionales respecto de si el paciente presenta tal o cual hallazgo, ya se encuentra en esta categoría, como a manera de un algoritmo. Y entonces sabes con este algoritmo lo que puedes o debes hacer en cada momento. Por ejemplo, dexametasona en un paciente con pocos síntomas. No, por ningún motivo. Dexametasona en un paciente que tiene 94 de oximetría y que tiene apenas algunos síntomas catarrales. No, por ningún motivo. Ni dexametasona ni tampoco ningún otro corticosteroide. Y eso lo vemos con mucha frecuencia. Si lo hacemos, corremos dos riesgos: infecciones secundarias, o el otro riesgo es actividad virológica de SARS-CoV-2 más prolongada. En lugar de que sea 8 días su actividad virológica, por haber utilizado dexametasona en un momento inoportuno, anticipado, podemos llevar al paciente a un estado de actividad virológica más prolongado. O sea, tiene implicaciones. Claro. No hay que hacerlo cuando no es requerido aún. Pero no debes dejar de hacerlo en aquel paciente que está empezando a tener menos de 92 de oximetría, que ya requiere oxígeno suplementario y en el que adviertes que puede seguir una evolución hacia mayor gravedad. Ahí sí, dexametasona o hidrocortisona o metilprednisolona, corticosteroides, ahí sí. Y si hay alguna contraindicación para utilizar corticosteroides con ese paciente en particular, bueno, puedes utilizar, por ejemplo, un antiinflamatorio inhibidor de citocinas conocido como baricitinib. Es, digamos, la alternativa que sugiere la Organización Mundial de la Salud, la Infectious Diseases Society of America, etcétera, que podría ser un sustituto
si el paciente tiene contraindicación para el uso de corticosteroides, ¿no? Doctor, y todo esto también podría resumirse en uno siempre acompañado de un médico, porque Eso es el único que podrá determinar qué medicamento y en qué momento, qué no medicamentos o incluso 0 medicamentos para este paciente. Y también, doctor, tener en cuenta que la automedicación puede traer muchas consecuencias, entre ellas, por ejemplo, y ya nos lo ha explicado usted, las consecuencias que podría tener el mal uso de los corticoides también para la salud. Claro, son fármacos formidables, maravillosos para muchas patologías. Son medicamentos que han modificado mucho, por ejemplo, el curso de las enfermedades reumatológicas, etcétera. Sí, pero mal utilizados tienen eventos adversos, efectos secundarios a corto, a mediano y a largo plazo, sobre todo a largo plazo, ¿no? Los corticoides, por ejemplo, pueden elevar la presión arterial, pueden generar descompensación metabólica en los pacientes con diabetes, etcétera. Hay que utilizarlos cuando se deben utilizar, estrictamente cuando se deben utilizar. Y usted acaba de mencionar otro dato muy importante, doctor, precisamente las personas que tienen una comorbilidad y que toman algún medicamento y nunca sabemos cómo va a reaccionar ese medicamento combinado con otro. Los médicos lo saben y por eso siempre hay que recurrir a los médicos. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Belén, y me parece que hiciste un comentario que perfectamente da una conclusión significativa al tema que tocamos el día de hoy, el acompañamiento del médico, una evaluación médica inicial, porque el médico te dirá, debe usted monitorear esto, y en caso de presentar esto o esto, deberá informarme. Eso se llaman signos de alarma o signos de alerta. Y le diré lo que vamos a hacer, pero monitoréeme estos detalles cada tanto tiempo y manténgame informado. Signos de alerta. O en caso de presentar tal o cual hallazgo, acuda inmediatamente a un hospital porque usted va a requerir manejo hospitalario. Interesantísimo y además muy importante, doctor. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y por sus conocimientos compartidos. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.